Hola y bienvenidos una vez más a nuestro segundo tema del podcast Vasallajes de la Salud Mental. Nosotros somos estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy les traemos nuevamente un tema muy interesante, los malestares del cuerpo y la salud mental, abordados desde la perspectiva psicoanalítica y la teoría social. Nuestro objetivo en este episodio es discutir si la salud mental puede tener repercusiones en la salud física desde la mirada clínica y el psicoanálisis. En este segundo episodio tenemos como locutoras a Muy Alondra buenas tardes, mi nombre es y Alondra. Quetzali. Hola, mi nombre es Quetzali. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Para dar inicio a este episodio, me gustaría compartir con ustedes una definición de malestar desde la perspectiva psicoanalítica. Freud lo denomina como ese sinsentido que perturba el confort y el placer de la vida. Más adelante lo emplea como síntoma. Me parece curioso, Alondra, cómo es que en el campo médico la definición de malestar tiene un enfoque diferente al que tú mencionas. En este se le define como una sensación generalizada de molestia, enfermedad o bien la ausencia del bienestar. Bueno, Quetzalí, existen grandes diferencias entre el campo psicoanalítico y el médico, a pesar de la estrecha relación que se tiene, ya que recordando que Freud, el padre del psicoanálisis, inició sus aportaciones desde la medicina. Él primero fue un médico interesado en el campo de la neurología, pero en su camino descubrió que había algo más que lo físico, y es aquí cuando apunta su teoría hacia lo psíquico, pero sigue manteniendo algunas de las bases de la medicina en su nueva construcción teórica. Claro, algunos aportes de Freud son retomados desde la medicina. Sin embargo, hay algunas concepciones que son muy opuestas. Por ejemplo, muchas de las enfermedades vistas desde el campo médico no tienen fundamentos biológicos, por lo cual no es posible brindar un tratamiento. Es muy conocido el caso de la histeria, seguramente tú lo conoces. Fue muy sonado en los estudios que realizó Freud para la construcción de su teoría del psicoanálisis. Así es, Quetzalí. Las histéricas fueron un caso médico muy relevante en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX, eh, ya que las histéricas causaron cierta incertidumbre entre los médicos. Eran mujeres que llegaban a los hospitales con diferentes síntomas, pero que no tenían explicación biológica. Es muy interesante esta parte, Alondra. ¿A qué te refieres con que no tenían explicación biológica? ¿Podrías contarme un poco más? Claro, mira, por ejemplo, había pacientes que llegaban y aseguraban que habían quedado ciegas, pero al realizarles los exámenes de dilatación de pupila, se demostraba que los ojos eran totalmente funcionales, por lo que se les catalogaba como mujeres en busca de atención o mujeres que mentían, además de que la histeria se atribuía solamente a las mujeres. Claro, en la actualidad pues sabemos que la historia no se trata solamente de el género femenino, aunque déjame decirte que se siguen presentando casos en los que las y los pacientes llegan al consultorio con el médico acompañados de un síntoma o una serie de estos. Y una vez que se le realizan los estudios correspondientes al paciente, se encuentra que el órgano del que se quejan no tiene ninguna afectación, por lo que se descarta que tengan alguna enfermedad, ya que los síntomas solo se presentan cuando hay afectaciones orgánicas. Bueno, eso depende de cuál sea la concepción de síntoma, ya que como lo mencionamos al principio con el malestar, el psicoanálisis y la medicina tienen una concepción muy distinta de los términos.
Por ejemplo, para Lacan el síntoma es una manifestación subjetiva que constituye la expresión de un real y un modo de goce determinado por la realidad psíquica, la realización de un deseo o de un fantasma inconsciente que permitirá la realización de ese mismo deseo. Sin embargo, para Freud, es un acto nocivo en el que el sujeto experimenta sufrimiento y puede llegar a agotar su energía psíquica, llegando incluso a incapacitarlo para realizar otras actividades. Pero, ¿qué dice la medicina, Quetzalí? Bueno, para el campo médico, el síntoma es una manifestación de una enfermedad o el de un síndrome que solo es percibida por el individuo que lo padece. Cuando una alteración puede ser percibida tanto por el enfermo como por un observador externo, es un signo. Por ejemplo, la fiebre podría ser un signo, pero la sensación subjetiva que la acompaña es un síntoma. En este caso podremos ejemplificar al síntoma como el dolor de cabeza que acompaña a la fiebre. Ok, y justo de esa subjetividad es de donde se apoya el psicoanálisis, ya que este da tratamiento desde la subjetividad del paciente y trabaja sobre esos síntomas que se inscriben en su cuerpo. A diferencia del médico, un psicoanalista no utiliza medicamentos, ya que se apoya de este discurso del paciente para tratar dichos síntomas. Por esto mismo también el psicoanálisis no reduce el síntoma a una enfermedad orgánica. Bueno, iremos a un corte comercial y en breve regresamos contigo, Quetzalí. Dicen que Dicen que exagero, exagero, que probablemente solo busco llamar la només atención, busque cridar l'atenció, que soy un vago, que soy un mago, un fluix, que estic boja, pero soy una persona corriente, que como tú busca encontrar un lugar en este mundo absurdo e incomprensible. en esta sociedad de locos, una de cada 4 personas en la Comunitat Valenciana sufriremos una exclusión social severa, porque seremos etiquetadas como locas, por tener un problema de salud mental. Campaña para la erradicación de la estigmatización de las personas con trastornos mentales graves. Vicepresidencia, Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Generalitat Valenciana. Continuemos. Es interesante la forma en la que se abordan estos puntos desde ambas miradas. Se sabe que hay tratamientos en las enfermedades orgánicas, pero surge la duda. ¿Cómo es ese tratamiento desde el campo médico y cómo es desde el psicoanálisis? Ok, bueno, para responder a tu pregunta, Rubén, para la medicina el síntoma es la expresión de un hecho, es un dato, es una expresión directa de una lesión. Era algo de lo que mencionábamos hace unos momentos. El síntoma es la señal de un órgano o del mal funcionamiento fisiológico y de esto depende el tratamiento que se da y lo que implique. Cirugías, prescripciones farmacológicas, etc. Ante una enfermedad menor, será el tratamiento el de aliviar síntomas molestos, prevenir y vigilar complicaciones que se puedan llegar a dar. Mientras que ante una enfermedad crónica que se presenta con un episodio de agudización,
El tratamiento será enfocado a resolver ese episodio, compensar la enfermedad y prevenir futuras exacerbaciones. En realidad lo que se busca es que en la medicina el paciente recobre su salud y funcionalidad, para lo cual en la actualidad contamos con dos puntos a favor. El primero es el desarrollo de la tecnología y el segundo son los conocimientos de la ciencia médica. Estos en conjunto han permitido ofrecer tratamientos más eficaces de cara a los padecimientos de los pacientes. El objetivo de estos tratamientos corresponde con el problema de salud que presenta el paciente, como te lo mencionaba. Y bueno, Rubén, desde el psicoanálisis, como hay dos autores que lo mencionan, Lucy Magé y Carlos Ramos, en el texto de Enfermedad, Cuerpo y Síntoma. Dicen que un sujeto puede verse atrapado por una enfermedad, la inscripción y el valor subjetivo del síntoma en su estructura, que se presenta de manera cíclica. Sin embargo, por el hecho de que es hablada, esta adviene y se articula, de manera de que el signo patológico se moviliza y constituye un tipo de solución que pasa por el cuerpo. Eh, de ahí la importancia de considerar la manera que tiene el enfermo de habitar el síntoma. La enfermedad nunca se va a presentar de manera pura, sino que su forma ideal se encuentra distorsionada por el enfermo, ya que éste le añade a la enfermedad una serie de acontecimientos accidentales y de los cuales el analista deberá traer al discurso si quiere conocer la verdad del hecho patológico. Michel Foucault lo menciona. Se trata del enfermo en relación a la enfermedad misma. Eh, por ejemplo, para la medicina, la significación y la verdad quedan totalmente reducidas. La medicina solo va a buscar y tratar de erradicar la enfermedad mediante los elementos que le sean visibles, ya que solo se centra en la enfermedad y no como tal en el sujeto que la padece. Otro de los puntos que no llega a ver el médico es que la enfermedad puede no existir en el enfermo, a pesar de todo lo que esto implica. La enfermedad siempre va a sufrir diversas transformaciones y mutaciones. Esto no solo a raíz de su esencia, sino también debido a las distorsiones propias del sujeto que la padece. Sin embargo, el psicoanálisis se interesa por la verdad inconsciente, considerando que la repetición del síntoma es al mismo tiempo un modo de satisfacción. Aquí la responsabilidad ética del analizante en cuanto a los síntomas del paciente no solo implica la perspectiva de la verdad inconsciente, sino que también el modo de satisfacción en el malestar que se va a repetir una y otra vez. Así es, Alondra. Como lo hablábamos en el episodio anterior, a pesar de las diferencias que implica cada tratamiento, desde la medicina o el psicoanálisis, es importante recordar que la funcionalidad de dichos tratamientos dependerá de cada paciente. Hay que recordar, o es importante mencionar, que en cada paciente la subjetividad juega un papel importante, teniendo en cuenta que el sentido de su síntoma es atribuido por él mismo. Han sido muy interesantes los planteamientos revisados en este segundo episodio. Se han abordado conceptos como el malestar y el síntoma definidos desde un enfoque médico y psicoanalítico. El primero se enfoca en la cura de las afecciones orgánicas a través de tratamientos que implican el uso de fármacos, mientras que el psicoanálisis retoma cada uno planteando factores diferentes a considerar acerca de las enfermedades y tratamientos. ¿Ustedes qué opinan? Eso es todo por el día de hoy. No se pierdan nuestro siguiente episodio aquí en
los vasallajes de la salud mental, en donde hablaremos de el dominio cultural y la salud mental.